Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, Pedimos disculpas simplemente por algunos inconvenientes técnicos, un poco en la demora en el inicio del encuentro del día de hoy. Queríamos agradecer desde este espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Academia Brasileña de Derecho Constitucional a todos y todas los y las asistentes, también así a los y las ponentes en el día de hoy. Queríamos también agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, a su director, el profesor doctor Marcelo Alegre, su vicedirectora, la doctora Luciana Scotti, y a todos y todas quienes trabajan en el instituto para poder llevar adelante este encuentro. Queremos agradecer también al Departamento de Filosofía del Derecho, al doctor Martín Farrell, al doctor Juan Pablo Alonso, a la doctora Laura Seminario, también así a la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, al doctor Renato Rivaldi Cabanillas, al profesor y doctor Diego Dukelski y la doctora Débora Raneri, y al Seminario Permanente de Investigación en Derecho a la Vejez, dirigido también por la doctora Dabove. Jeff. Dale, Gonza, gracias. Primero yo voy a agradecer y saludar en español a mi amigo, querido hermano Gonzalo, la profesora Isolina Dabove y toda la Universidad de Buenos Aires, Instituto Gioja, y ahí yo pido perdón para pasar a hablar en portugués, para poder agradecer toda a assistência, toda a disponibilidade dos nossos professores, Janaína, professor Lênio, agradecer a Academia Brasileira de Direito Constitucional, a Universidade Estácio de Sá, minha alma mater, onde eu tenho a oportunidade de cursar hoje meu doutorado, sendo aluno do professor Lênio, e agradecer também em português a toda a Universidade de Buenos Aires pela acolhida e pelo espaço, já faz uns anos, e dizer que é sempre uma honra para nós poder ter esse espaço de interlocução com a ciência jurídica argentina. Y ahí, Gonza, una vez más te agradezco y paso el comando para vos. Gracias. Muchas gracias, Jeff. Sin tratar de parte tanto de Jefferson como quien les habla, de monopolizar la palabra y ser muy breves, queríamos simplemente explicar un poco la metodología en relación a este primer encuentro, esta primera edición que llamamos post-pandemia, post-derecho, pensar la sociedad que vendrá. La propuesta se trata de pensar de manera interdisciplinaria, quizá también interinstitucional. Hablamos de interinstitucional porque participan, como habrán visto, en el auspicio numerosas instituciones, tanto de Argentina, Brasil, de Chile y otros espacios, e interdisciplinaria porque hemos invitado académicas, académicos, profesoras, profesores, investigadores, investigadoras, público en general, para pensar el espacio del derecho, para pensar la sociedad y para pensar en esta idea de pandemia, en este espacio, en estos momentos de pandemia. Quizá la pregunta que nosotros nos planteamos al momento de pensar estos encuentros es, sobre qué estamos hablando, sobre qué estamos pensando, sobre qué analizamos, sobre qué criticamos. Se nos ocurren numerosos temas para tratar, en tanto pobreza, violencia, salud, ejercicio de los poderes, desde los poderes mismos del Estado, cuestiones de género, políticas públicas, de desarrollo social, protestas. Sabemos que en esta primera edición no podremos acabar y desarrollar la totalidad de esos temas, pero sin embargo acá tenemos la presencia tanto del profesor Leño, la profesora Isolina, la profesora Janaína, para poder comentarnos algunos espacios sobre los que trabajan y proponer sobre todo la discusión, el diálogo, la conversación, una conversación que en estos tiempos de pandemia posiblemente se nos presente un poco trunca por las pantallas que nos aíslan. En este sentido, y a modo de cierre, indicarles que vamos a tratar de, luego de cada ponencia, recoger todas sus preguntas y trasladarlo a las y los ponentes para poder resolverlas y establecer un diálogo con lo que estas distancias permiten.
Somos conscientes de esa distancia, invitamos después a continuar la discusión, a compartir o a disentir las temáticas que aquí se traten por otros espacios, dado las limitaciones, como decimos, de comunicación y también espaciales. Por lo tanto, trataremos de hacer lo más posible que sea un diálogo, aún con esa limitación antedicha. Por último, quizá nuestro título plantea la idea de post-pandemia, la idea de post-derecho. Sin embargo, hablamos de algo que todavía no ha sucedido, como la idea de qué sucede después. Sin embargo, sabemos y somos conscientes que estamos transitando un espacio de pandemia y pensar cómo puede establecer respuestas, comentarios, análisis en este punto el derecho. Y como último, en su título aparece pensar la sociedad que vendrá. Quizás no es pensar la sociedad que vendrá, sino la sociedad en la que actualmente convivimos. Jeff. Bueno, gracias, Gonza. Yo voy a pasar a hacer la presentación de la profesora Isolina y empezar nuestras charlas y nuestros debates, y ahí pido perdón una vez más para hacerlo en portugués. A professora Isolina Dabove é pesquisadora principal do Consejo Nacional de Investigações Científicas e Técnicas de Argentina, CONICET, e da Universidade de Buenos Aires, professora da Universidade de Buenos Aires, Universidade Nacional de Rosário e Universidade Nacional do Centro de Província de Buenos Aires. Professora Isolina, agradeço uma vez mais a disponibilidade por estar aqui conosco nessa noite no Brasil e fim de tarde na Argentina, e passo a palavra diretamente. Muchísimas gracias, Jefferson, muchísimas gracias, Gonzalo, y a través de este saludo vaya también mi reconocimiento más festivo, más alegre por este encuentro que nos reúne a 3 países hermanos y además interesados en la filosofía del derecho. Celebro entonces la posibilidad de compartir experiencias y sin más dilaciones me voy a referir, voy a hacer algunas reflexiones en torno a la pandemia y al porvenir. No sé si es un poco prematuro hablar ya de post-pandemia, pero con la esperanza de contribuir en algo a pensar esta realidad, así como también los caminos del futuro. Para comenzar mi exposición, voy a hacer referencia a unos versos de Bertolt Brecht en una balada del consentimiento a este mundo que me han parecido muy luminosas como punto de partida. Nos dice Bertolt Brecht: no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Voy ahora a mis reflexiones. Las pestes, como vemos, causan estragos, crisis reales, desazón, y nos atan por la espalda, sin miramiento, afectando todas las dimensiones de la vida. Son fuerzas adjudicatarias ciegas que distribuyen impotencias, dificultades gravosas y cuyos destinatarios estamos al principio desprevenidos. Epidemias, como sabemos, hubo muchas a lo largo de la historia de la humanidad. Algunos las asocian al desarrollo tecnológico y al capitalismo, otros a la falta de educación y de políticas de prevención. A veces las pestes afectaron de manera preferente a jóvenes, como ocurrió entre 1351 y 1353, cuando Boccaccio escribió el Decamerón, justamente motivado en la epidemia florentina de este tiempo. En Inglaterra, por ejemplo, la plaga causó la muerte de 2/3 de la población total en términos de 2 años, entre otras razones porque la expectativa de vida no era muy longeva. Hubo ocasiones en las cuales el epicentro
de la epidemia ha sido la vida de niños, de niñas, de jóvenes y adultos saludables, e incluso de animales. Así lo ilustra la fiebre amarilla desde el siglo XVII, el cólera en el siglo XIX, la epidemia de gripe de 1918, o bien el dengue, que lamentablemente aún azota nuestra región. Hoy el COVID nos mantiene en vilo, y sobre todo a la población mayor de 60 años y a las que padecen enfermedades de base, es decir, a las personas con sistemas inmunes que se han vuelto frágiles. Junto a ello, nuestra historia muestra también que las pestes han causado quiebres importantes del equilibrio socioeconómico en vigor y de lo político y jurídicamente instituido. También han incidido en el desarrollo de altísimos niveles de angustia social, asociados a la creencia de estar viviendo el fin de los tiempos. Según Foucault, las pestes han sido percibidas como presencias descarnadas, como amenazas que llegan desde el interior mismo del mundo, causando así un miedo generalizado a una consumación inminente de la cual ninguno escapa. Pero luego esta gran inquietud gira sobre sí misma y nos ocupamos de nuevo de la necesidad de reducir esta epidemia para que el hombre no se vea reducido a la nada. Como lo muestra Albert Camus en La peste, o bien Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, las epidemias sacan a relucir lo mejor y lo peor de cada ser humano y de sus comunidades en virtud de su carácter extraordinario, vital y de excepción. Muestran así el lado ambivalente e irónico de nuestras vidas. La teoría general del derecho y la Jus-filosofía nos ofrecen interesantes herramientas para pensar la pandemia de este tiempo. De un lado, nos permiten actualizar nuestras reflexiones en torno a la compleja relación naturaleza-cultura, observando sus tensiones con particular nitidez a causa de las vivencias compartidas a escala planetaria. Por otro, plantea interrogantes vinculados a componentes clave del mundo jurídico, tales como el poder y la eficacia de las decisiones humanas, el problema de la validez de las fuentes de producción normativa, o bien el dilema salud-seguridad versus justicia, libertades, derechos. El respeto de las singularidades, las libertades e identidades individuales en materia de asistencia y cuidados sanitarios, puesto en crisis por las distintas dimensiones de la igualdad, propias de nuestra gregaria condición y de nuestra pertenencia a una comunidad que hoy claramente se ve como universal, al menos en lo discursivo. Ahora bien, para la teoría trialista, dentro de la cual filosofo, el mundo jurídico se compone, o podemos pensarlo, como compuesto por hechos que son adjudicaciones, es decir, situaciones o hechos a partir de las cuales se intercambian oportunidades, bienes, honores o consideraciones de todo tipo, junto con barreras, obstáculos, cargas y prejuicios. Son fenómenos atributivos de potencia e impotencia referidos al desarrollo de la vida. Por eso podemos distinguir dentro de la teoría trialista dos tipos de adjudicaciones: los repartos, que son generados por nosotros, por los seres humanos, y las distribuciones que provienen de la naturaleza, el azar o las influencias humanas difusas de clara incidencia social. El COVID-19 ha puesto sobre la mesa en toda la Tierra el tremendo poder adjudicatario de la naturaleza, en este caso distribuyendo males que afectan masivamente a la salud y a la vida de las personas, sobre todo a la de las personas mayores. Para Goldschmidt, las distribuciones son fuerzas ciegas, cuyo destinatario directo puede ser cualquiera, seres, objetos, espacios. El virus, como dice Judith Butler, no discrimina. Podríamos decir que nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo de enfermar, perder a alguien cercano y de vivir en un mundo de amenaza inminente, porque sus efectos interpelan a la humanidad. Los virus
se mueven y atacan y demuestran que la comunidad humana es igualmente frágil, vuelve a decirnos Judith Butler. La pandemia actual ha sido ocasionada por un virus de alta contagiosidad, como sabemos, y por su poder adaptativo que ha ido generando nuevas cepas cada vez más potentes en cuanto a su poder de daño. Asimismo, estas distribuciones de esta pandemia se alimentan del azar y de las influencias humanas difusas, muchas veces arraigadas como costumbres, ya que se propaga gracias a una extensa red causal tejida por protagonistas anónimos e inciertos. Aun cuando sea posible reconstruir la cadena completa de contagios de un número X de pacientes, será difícil lograrlo, por lo menos por ahora, respecto de la totalidad de los millones de casos con los cuales ya contamos en el planeta. Ergo, una primera interpelación que hace el COVID-19 es, como dice John Elster, la de domar la suerte y a transformar masivamente nuestras conductas en torno a ello. Por otra parte, la pandemia desnudó también nuestra total ignorancia respecto de las leyes o razones de la naturaleza a las cuales responde este flagelo. Hasta el presente, ninguna comunidad científica ha logrado desarrollar una teoría que explique y comprenda de manera completa el ciclo vital del COVID, ni sabemos suficientemente cuál es el alcance de su fuerza destructiva, ya que su propio ADN va mutando. Así nos vemos nuevamente a merced de la naturaleza, inseguros, temerosos y perplejos, viviendo tiempos de excepción. Su tremenda fuerza adjudicataria vuelve a desafiar lo que sabemos sobre ella, y con el mismo oscurantismo del pasado replicamos en lo básico recetas precientíficas de cuidados, antiguas o medievales, aunque la tecnología y las experticias profesionales de hoy hayan obtenido logros tan importantes como las vacunas que empiezan a circular en todo el territorio. Transitamos así la pandemia bajo las tensiones de una gran paradoja. Consentimos que sabemos poco sobre ella y, sin embargo, erigimos a la ciencia en criterio hegemónico para encontrar una salvación. Junto a ello, el COVID nos muestra la contundencia de los límites que provienen de la naturaleza de las cosas, las restricciones que imponen incluso a las acciones humanas más deseadas. Para Goldschmidt, el fundador de la teoría trialista, los límites naturales son aquellos que cercenan las posibilidades físicas de la interacción, de los repartos. Los torna ineficaces, razón por la cual es relevante ponderarlos si queremos llevarlos a cabo, ponderar esos límites. En este tiempo, la humanidad ha demostrado todo tipo de respuestas frente a estos límites, pero todavía no hemos dado en un plan eficaz, ni siquiera con la vacuna en la mano. En suma, el COVID-19 nos ha colocado ante la extraña realidad de un mundo que pone los criterios mismos de la organización social, jurídica y política en manos de un saber, el científico, que hasta hace poco estaba bajo sospecha, pero nos preguntamos hacia qué epistemología nos encaminaremos en esta post-pandemia. ¿Cómo percibiremos nuestros objetos de estudio en el porvenir? ¿Seguirá siendo la realidad categóricamente definida como una construcción cultural? ¿En qué verdad entonces confiaremos? Aunque el saber es poder, como reconocieron los antiguos, ¿será más eficaz la planificación de la vida jurídica que hagan los cientistas? ¿Se cumplirá así el sueño político de Saint-Simon o el de Comte? ¿Estaremos a las puertas del último estadio evolutivo del que creían ellos, de esta golpeada humanidad? ¿Habremos llegado a esta etapa científica o positiva? A mí me cuesta creer que así sea. Desde la perspectiva normativa, estrictamente, la pandemia nos revela el problema de la validez de las fuentes de producción jurídica y las contradicciones de su contenido. Suspendido el funcionamiento del sistema de división de poderes a fuerza de la urgente gravedad de este flagelo,
el mundo jurídico todo se vio sorprendido por declaraciones de estado de alarma, de sitio o de emergencia sanitaria, dando lugar lisa y llanamente, como ya ha dicho Agamben, a un estado de excepción. Las fuentes del derecho se concentran hoy en manos de unos pocos, a cargo de los poderes ejecutivos, aunque hayan habilitado la colaboración de comités de expertos en cuyos criterios fundan sus decisiones. Así, en nombre de un Estado que presume ser presente y plural, se desarrolla una vida jurídica a fuerza de decretos, declaraciones periodísticas, hashtags y mensajes de redes sociales que provienen de una sola voz, de una sola dirección, del poder administrador. En todo el mundo, legisladores y jueces aparecen silenciados, en modo pausa, suspendidos en su accionar, como si solo fuera posible que la división de poderes funcione en tiempos de normalidad. Por otra parte, la cuarentena impuesta a la manera de un mandato, no de regla, ordena el aislamiento en el hogar, el distanciamiento social, protocolos de salud, etc. Establece permisos para circular, hacer mandados, trámites de la vida cotidiana, imponen un control informático sobre la salud y, dicho sea de paso, la vida de cada uno de nosotros, decreta cierre de barrios, la inhabilitación para funcionar de fábricas, comercios, teatros, artistas, museos, salas culturales, a fin de salvar vidas. Pero todo ello parece darse de bruces con el respeto de los derechos y libertades fundamentales garantizados por un modelo de Estado que hoy claramente está formalmente sitiado. En suma, la pandemia ha puesto en crisis a la propia Constitución Nacional en su dimensión formal, ha afectado su estructura, pero también su dinámica, imponiendo en su lugar una constitución material que debilita la democracia deliberativa y el ejercicio de los derechos y libertades de todas, de todos, restringiéndolos fuertemente en nombre de un solo bien o valor, la salud. Pero ¿de qué concepto de salud estamos hablando? ¿Por cuánto tiempo esto podremos sostenerlo sin que terminemos alienados dialécticamente por las exigencias de estas nuevas políticas sanitarias como una nueva ley? Y ya voy cerrando. Desde el punto de vista valorativo, diquelógico, dice el trialismo, la pandemia ha mostrado en plenitud el carácter constitutivo que tienen los valores para el mundo jurídico. Hoy, más que en otras oportunidades, el derecho se gesta y funciona al ritmo de las exigencias de un valor que se volvió central, como es la salud, que interpela y desafía a la justicia en sus variadas dimensiones. Entre ellas, un lugar destacado lo ocupa el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a los recursos sanitarios y a las exigencias de asistencia y cuidado, razón por la cual, como diría Goldschmidt, la pandemia ha puesto en marcha un humanismo jurídico intervencionista, justificado en dos premisas. De un lado, en la necesidad de garantizar seguridad y protección para todas, para todos. De otro, en la creencia parcialmente cierta, parcialmente falsa, de la incompetencia generalizada de los ciudadanos, ciudadanas, para proporcionárnoslo a nosotros mismos. En suma, se han adoptado decisiones jurídico-políticas paternalistas en muchos casos, sin considerar las reales competencias de la ciudadanía para comprender la realidad y decidir razonablemente acorde a ella. Esta realidad nos genera muchas preguntas, tales como: ¿es el cuidado un acto de protección reflexivo? ¿Está fundado en un conocimiento cierto de la fragilidad o vulnerabilidad que la ocasiona? ¿Se lo proporciona de manera acorde con la singularidad de cada asistido o con la diversidad de los grupos? Con las personas mayores, el cuidado objetivamente requerido por ser población de riesgo no parece haberse implementado en atención a sus características y posibilidades vitales. El Estado las invisibilizó, las destrató y las excluyó del sistema completo de cuidados, como hemos visto sobre todo en Europa, o bien las sobreprotegió adoptando medidas asistencialistas prejuiciosas, como ha ocurrido en Argentina. Con la solidaridad ha ocurrido algo similar.
¿Es verdad que cada uno se cuida pensando en los demás? ¿Cumplimos con el aislamiento y la distancia social por empatía hacia el otro o por comprendernos parte de este todo que es la común humanidad? ¿Nos quedamos en casa para no contagiar a los demás o lo hacemos solo para no enfermar? ¿Es el aislamiento la mejor vía para ayudar a los demás? ¿Cómo juegan los miedos, las angustias causadas por la soledad, entre otras muchas preguntas? La pandemia ha permitido poner en nuestro centro de atención a la igualdad como regla de justicia, como criterio orientador para garantizar el acceso a los recursos sanitarios disponibles en proporción a nuestra necesidad de prevención, cuidados y atención. Sin embargo, al mismo tiempo la pandemia ha desnudado la falacia de esta promesa jurídica valorativa, toda vez que su realización es exigida para un escenario social a todas luces pobre y profundamente desaventajado en su punto de partida. Me refiero a nuestras realidades económicas. Para cerrar, humana cosa es tener compasión de los afligidos, nos dice Boccaccio en el Decamerón. Máxime cuando hemos encontrado por su causa el consuelo requerido. Aunque parezca extraño, otra vez la naturaleza es, y esta pandemia en particular, quien nos muestra con fina ironía que nada de lo humano, como decía Terencio, me puede ser ajeno. Vivimos en un mundo al que creíamos moldeado a nuestra voluntad. Creíamos haber sometido a nuestro ingenio, haber civilizado tecnológicamente, haber parido para manipular. Sin embargo, es este mismo poder el que hoy nos interpela en torno al presente y a nuestro porvenir, incluso como especie. Dos interrogantes jurídicos se abren, al menos para mí, en relación con este porvenir. El papel de la confianza y de la fe en nuestra humana condición, en nuestras posibilidades de interacción constructiva con uno mismo, con nosotros, con los demás, con nuestro entorno, pero también nos interpela el principio de la responsabilidad como criterio ordenador, el enorme poder transformador de la tecnología actual, tal como también lo muestra la pandemia en relación con el COVID y en la generación de la vacuna, nos cuestiona en torno al deber de velar, de cuidar por este mundo y por nuestra humanidad presente y futura. Creo con Hans Jonas que este tiempo nuevo nos impone renovar nuestras creencias valorativas. Concretamente, él nos llama a construir una nueva ética de la vida basada en el deber de obrar de modo tal que los efectos de cada acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Nos alienta así a incluir en cada elección presente como objeto de deseo la futura integridad del ser humano. Nos invita a mirar más allá de este presente, más allá de la pospandemia, para poder asumir un porvenir que salve incluso nuestras libertades de cualquier poder que logra amenazarlas. Nada de lo humano me puede ser, pues, ajeno. Confiemos en que tras el virus venga una revolución, pero esta vez una revolución humana. La solución a la pandemia está hoy en nuestras manos, aunque la haya provocado el pangolín. Asumir nuestra humana compasión, nuestro poder de dar consuelo, la hospitalidad que nos permite reconocer al otro como a nosotros mismos, hoy son claves para construir un derecho acorde con la complejidad de la misma vida. Ojalá, como ha dicho Zizek, otro virus se propague y nos afecte, uno filosófico, mucho más beneficioso, el virus de pensar una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora Sorina Dabove. Muchísimas gracias por su intervención, por sus comentarios, sus análisis, que nos quedan, bueno, anotados ahí y daremos nuevamente en torno a ello, invitarlas a quienes están participando desde la página de Facebook a que realicen sus preguntas, sus consultas, sus indicaciones, sus comentarios, sus apoyos y disidencias para poder trasladárselo a la doctora Dabove
y poder establecer, como dijimos, con este límite de pantallas, algún tipo de diálogo. Sin más dilaciones, continuamos con la exposición, ponencia de la profesora Yanaína Matida de Chile. Yanaína es profesora de la Universidad Alberto Hurtado, es magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y doctora en Derecho por la Universidad de Girona. Profesora Matida, la escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación para formar parte de este evento. Es muy importante pensar en nuestra sociedad tras una experiencia tan traumatizante como es la pandemia, ¿no? Y para esto, entonces, bueno, por esto estoy bastante agradecida por tener la oportunidad de hablar en esta mesa con estos integrantes y juntar y reunir la Universidad Alberto Hurtado con la Academia Brasileña de Derecho Constitucional y también con la Universidad de Buenos Aires. A ver, para la charla de hoy, yo pensé en hablar sobre un proceso penal con perspectiva de género y pensar la prueba con perspectiva de género. Entonces quisiera hablar de la pandemia como una oportunidad para reflexionar, repensar y producir un nuevo proceso penal donde quepa mejor las mujeres, es decir, un proceso penal que sea más acogedor para las mujeres. Y en este sentido, y pensando exactamente en esta oportunidad que nos da de forma trágica la pandemia para repensar el proceso penal y la prueba en el proceso penal, abro mi charla con algo que salió en un relatorio de las Naciones Unidas. Según la relatora Dubravka Simonovic, la pandemia del COVID-19 esconde una pandemia del feminicidio. Es decir, ahora mismo, como estamos todos en casa, como las mujeres están juntas con los maridos, tíos, abuelos, etcétera, con las personas que las deberían proteger y que en realidad también son sus agresores, los delitos en contra de las mujeres vienen incrementándose en número. Es decir, aunque cuando miremos los números efectivamente registrados se pueda detectar una caída, en realidad se trata de una subnotificación, porque ya las mujeres no están saliendo a ir a las comisarías para dar cuenta de lo que están pasando. Y yo creo que para algo que contribuye a este estado de cosas es el proceso penal que tenemos hoy. Es decir, de proceso penal estoy refiriéndome no solo al procedimiento ante el juez, sino la investigación propiamente dicha. Ya diría un profesor muy querido, Geraldo Prado, que es un brasileño que también trata de los temas de prueba, el proceso penal no empieza con el procedimiento de juicio, sino que empieza mucho antes, todavía en la investigación. Y así siendo, mirando hacia la investigación, mirando hacia el momento donde las mujeres buscan el auxilio y la ayuda del Estado, tenemos que constatar, tenemos que reconocer que el proceso penal no está todavía listo para recibir como se debería a las mujeres que llegan para relatar violencias que han sufrido. Para esto me gustaría, bueno, puedo retomar algunos números relativos a la ciudad de Río de Janeiro, al estado de Río, perdón. Tomé nota un poco antes de la conferencia y vi que del periodo del 13 de marzo del 2020 al 31 de diciembre de 2020 tuvimos 73,000 registros de violencia en contra de las mujeres, solo en el estado de Río. Esto significa que en este periodo 251 mujeres sufrieran alguna violencia y buscaran ayuda. En el mismo periodo,
relativo al año de 2019, por lo tanto un año antes, eran 102.000 mujeres que llegaron a registrar las violencias sufridas. ¿Qué percibimos con esto? Exactamente una caída del 27%. Pero la interpretación que dan las agencias no es nada animadora, porque no se trata de algo que ha mejorado, sino que ahora tenemos cifras ocultas. Es decir, no bastará con tener que solucionar el problema de la violencia, ahora tenemos que solucionar también el problema de las cifras ocultas, porque claro, las mujeres ahora tienen miedo de, bueno, si voy a salir de casa para registrar alguna violencia, esto tiene que valer la pena, porque luego voy a volverme a casa y estaré con mi agresor otra vez. Y cuando miramos el proceso penal, y no solo en Brasil, lastimosamente, esto es una herida que compartimos muchos de nuestros sistemas jurídicos, ¿cierto? Cuando miramos al proceso penal y al proceso penal dirigido hacia las mujeres, a los crímenes y violencias cometidas en contra de las mujeres, es imposible dejar de recordar del caso del campo algodonero por el cual el Estado mexicano ha sido condenado. Y bueno, solo porque puede que alguno no conozca el caso y también a fondo para recordar algunos detalles y algunos criterios que así serían interesantes para el análisis, ha sido un caso que ha pasado el año de 2001. Durante los meses de septiembre y octubre, 3 mujeres han desaparecido en la ciudad de Juárez: Claudia Ivette González, Laura Berenice y Esmeralda Herrera, 20 años, 17 años y 15 años respectivamente. Sus desapariciones fueron relatadas inmediatamente lo que ha pasado, ¿cierto? Las familias de Claudia, Laura y Esmeralda buscaron a la policía y no recibieron lo que deberían recibir. Es decir, la policía o los responsables por la investigación las recibieron con estereotipos de género que nunca deberían estar ahí. Las recibieron y contestaron las preguntas respecto de sus hijas con estereotipos de género. Es decir, no, es que no saben dónde están sus hijas, pero es porque probablemente están con sus novios. No es porque no saben que no están bien. Es decir, simplemente ustedes no saben crear a las mujeres, pero sí están bien, seguramente están bien, simplemente hay que tardar un poco más, esperar un poco más por su paradero, y así siempre las mandaban a casa otra vez estas familias, y cuando las familias resistían un poco más, con más desesperación por noticias, entonces llegaban a ser mal educados con estas familias. Es decir, había una falta de empatía y mucho juicio moral en la actitud a través del cual estas familias eran recibidas. Y con esto, con la falta de empatía, vino algo mucho peor, que es tardar en empezar las investigaciones. Estas desapariciones que ocurrieron entre los meses de septiembre y octubre solo tuvieron éxito, y voy a poner mucho entre comillas, porque esto no es un éxito, encontraron los cuerpos de estas 3 mujeres en noviembre del 2001. Cuando encontraron los cuerpos ya estaban mutilados, no era posible hacer el peritaje necesario porque ya estaba en un avanzado estado de decomposición. ¿Qué percibimos con esto? Es decir, hay lo que llamamos de una pérdida de una chance probatoria en este caso, porque con tardar en empezar las investigaciones al momento oportuno, al momento tempestivo, donde más informaciones importantes podrían ser encontradas, conseguidas, por estereotipos que nunca deberían estar ahí, se perdieron informaciones para siempre. Y además de esta
tardanza, de este retraso al principio de la investigación, se siguió una actitud de los investigadores y de los fiscales responsables por este caso de total indiferencia. Llegaron a perder partes del cuerpo de estas mujeres durante el decorrer del proceso. Bueno, yo quería decir que el proceso penal necesita perspectiva de género en cada una de sus etapas probatorias. La primera etapa probatoria en la cual es necesario perspectiva de género es exactamente esta etapa que acabo de presentarles. Es el momento de la investigación, es el momento más cercano de los hechos que son relevantes a la determinación del caso. Ahora, el desafío no para por aquí, porque hay que preparar la investigación y con esto significa que, bueno, voy a utilizar un concepto de una filósofa que es inglesa, pero ahora mismo trabaja en Estados Unidos y tuve el placer de hablar, compartir una charla con ella hace unas 2 semanas, que se llama Miranda Fricker. Y Miranda Fricker tiene un libro sobre injusticia epistémica en que habla de un tipo de injusticia epistémica que es muy interesante y pertinente para hablar del proceso penal con perspectiva de género, que es la injusticia epistémica testimonial. Resulta una injusticia epistémica de tipo testimonial cuando se recibe a alguien, es decir, el agente, el sujeto que llega para relatar su experiencia, sus hechos, lo que le ha ocurrido, es recibido con deflación, es decir, con reducción de su credibilidad en razón de algún prejuicio que se tiene en contra suyo. Es decir, el interlocutor o el oyente que le recibe restando credibilidad en razón de prejuicios. Y un ejemplo que es traído por Miranda Fricker en su Epistemic Injustice es precisamente el prejuicio de género. Entonces, cuando miramos lo que pasa en la investigación, detectamos exactamente que se trata de una injusticia epistémica testimonial que es cometida en contra de las familias o en contra de la víctima que llega al Estado a pedir su ayuda. Es decir, donde debería encontrar apoyo y soporte, es revictimizada una vez más a partir de una injusticia epistémica testimonial. ¿Qué debemos hacer? Bueno, capacitar a nuestros actores, a los policías que son tan importantes en esta primera etapa probatoria, bueno, informativa para ser más técnica, pero que tiene pretensiones probatorias, claro, porque las informaciones que son producidas o recogidas en este momento tan cercano a los hechos, seguramente, si es que son bien producidas, con respeto a la legalidad y a la cadena de custodia, serán interesantes y pertinentes a una mejor reconstrucción de los hechos en el interior del proceso. Este es el primer desafío, es decir, hacer que la investigación no sea el seno de la injusticia epistémica, el momento de reproducción de más victimización, sea para las víctimas, sea para sus familias. Y creo que este es un desafío que no solo México, no solo Brasil, no solo Chile o Argentina tienen que depararse con él y de algún modo superarlo. Además de este momento probatorio, también es importante ofrecer perspectiva de género, es decir, eliminar los prejuicios de género. Con perspectiva de género estoy exactamente refiriéndome a la necesidad de eliminar los prejuicios, eliminar la lógica patriarcal y machista que viene dando contornos al proceso penal desde siempre. Son reglas y prácticas que fueron diseñadas por hombres y obviamente desde este aspecto supuestamente neutral sirve para oprimir más. En el momento de la valoración también hay que cuidar de la perspectiva de género, porque claro, los estereotipos que entran en la investigación, si no nos mantenemos atentos, estarán en el razonamiento sobre los hechos a ser realizado por los jueces en este momento. Y luego,
en este momento, en el momento de la valoración, hay que tener mucho cuidado, porque la defensa seguramente va a intentar utilizar, o por lo menos tradicionalmente intenta utilizar, los estereotipos que dicen, bueno, pero estaba con una ropa corta, bueno, pero danzaba, bailaba sensualmente, provocaba con su forma de actuar. Si no quería, ¿por qué entonces tomó un Uber y estaba borracha? Y hay una serie de entonces inferencias probatorias que son realizadas desde premisas absolutamente cuestionables y que no tienen nada que ver más con las pretensiones y compromisos de no discriminación traídos por cada una de nuestras constituciones. La Constitución brasileña, la Constitución chilena, la Constitución argentina tienen la promesa, el compromiso de no discriminación de género. Entonces, ¿por qué la libertad de los hombres es más amplia que la libertad de las mujeres? ¿Por qué las mujeres tienen que pensar antes qué ropa van a poner para salir de sus casas? ¿Por qué las mujeres tienen que pensar no sé cuántas veces por cuáles partes de la calle van a caminar cuando salen? Yo suelo hablar con mis amigas y también con mis alumnas que la mayor distancia para, bueno, el camino que una mujer va a percurrir cuando sale por la calle siempre es más largo que el camino que va a ser hecho por un hombre. Porque el hombre va caminando en línea recta. Yo sé porque ya caminé con hombres y cuando camino con hombres vamos en línea recta. Y las mujeres no. Hay un hombre aquí, bueno, entonces voy a cruzar. Hay otro aquí, bueno, voy a cruzar otra vez. Y voy a cruzar, porque queremos evitar una serie de incómodos que fueron normalizados en nuestra vida. Y esta serie de incómodos que ha sido normalizada en la vida de las mujeres puede ser que entre en el momento del razonamiento probatorio bajo la etiqueta, bajo la mascarilla, para recordar la pandemia, de las reglas de experiencia. Hay una sentencia chilena que ha sido reformada felizmente, en que el tribunal que ha juzgado en primera instancia el caso ha entendido que en realidad la víctima sí quería alguna relación sexual porque no gritó y no tenía las piernas cruzadas. Luego, las bragas pudieran ser, la ropa íntima que llevaba pudo ser retirada de sí de forma muy rápida porque ella no resistió. Y hay estudios que demuestran, es decir, esta regla de experiencia, esta en realidad generalización espuria, cuenta con estudios que demuestran su invalidez, demuestran su falsedad. Hay estudios que son realizados que muestran que las mujeres en situación de violación pierden la posibilidad de resistir. Muchas mujeres dejan de ofrecer resistencia porque se quedan sin ninguna resistencia. Es como si fuera una capa de resistencia. Es decir, biológicamente, psicológicamente, estamos listas para aguantar este momento y sobrevivir a este momento. Y luego no hacemos nada. Hay una investigación que ha sido realizada en Suecia sobre esto y después puedo pasar los datos a los que se interesen. Ahora, entonces tenemos ya dos momentos, y son tres momentos sobre los cuales me gustaría hablar, de los que es necesario repensar el proceso penal con perspectiva de género. Llegamos al último momento, que es el momento de la aplicación de un estándar de prueba a la decisión sobre los hechos. Los interesados en los temas de prueba saben que el estándar probatorio o los estándares de prueba sirven para establecer un umbral
de exigencia que una hipótesis fáctica necesita superar para que sea considerada probada en el proceso. Claro, porque desde que la verdad no es una cuestión de todo o nada, es una cuestión de grado, entonces necesitamos, bueno, para juzgar una hipótesis probada, debemos pensar cuál es la suficiencia necesaria para que la hipótesis fáctica del proceso penal sea considerada probada. Porque claro, si pensamos en la determinación de los hechos en el proceso penal y la determinación de los hechos en el proceso civil, a las sabiendas de que son bienes jurídicos distintos que están involucrados en estos dos tipos de proceso, hay que reconocer que los riesgos de las decisiones erróneas son distintos también. Es decir, si nos equivocamos en la determinación de los hechos en el proceso penal, el riesgo es que los inocentes sean injustamente condenados. Mientras que en el proceso civil, cuando nos equivocamos, la gente no pierde su libertad por esto. Y aquí en Brasil hay algo más que añadirse. La Suprema Corte brasileña ha reconocido en una de sus decisiones que la población carcelaria de Brasil es mantenida en una situación, en un estado de cosas inconstitucional. Es decir, la insalubridad, la falta de condiciones total de vida digna y humana en estas prisiones brasileñas ha sido reconocida por la más alta corte brasileña. Entonces, ¿cómo pensar en este umbral de suficiencia para que las hipótesis fácticas en el proceso penal sean consideradas probadas? Es decir, el grado de suficiencia, este umbral en el proceso penal requiere ser alto. Ahora bien, si estamos hablando del proceso penal y de este umbral que necesita ser alto, ¿qué hacemos en estos delitos que son realizados en contra de las mujeres y que son realizados en la mayor parte de las veces o de forma muy típica en clandestinidad? Entonces son delitos de difícil prueba. O sea, tenemos un aparente, por lo menos un aparente dilema. Presunción de inocencia o derecho de las mujeres. Podría presentarse la situación así. Pero yo, bueno, para terminar y también para profundizar más en el debate, yo entiendo que en este tercer momento no hay que pensar en rebajar estándares en razón de dificultades probatorias. Las dificultades probatorias de determinados delitos deben incentivar una serie de otras medidas, por ejemplo, políticas públicas que enseñen, ¿no?, cómo se debe respetar a las mujeres, cómo se debe tratar a las mujeres en una sociedad democrática. Políticas de prevención también, podemos pensar incluso en iluminación mejor en las calles, desde este tipo de medidas hasta las más grandes, ¿cierto? Ahora, no debemos rebajar el estándar de prueba, porque con rebajar estándar de prueba estamos de algún modo facilitando a que inocentes sean injustamente condenados. Y cuando inocentes son injustamente condenados, las mujeres no se tornan más seguras en la vida en sociedad. Entonces, es un falso dilema tener que elegir entre estos dos cuernos, ¿no? Así, entre presunción de inocencia y un estándar de prueba elevado compatible con la optimización de la presunción de inocencia, que es una conquista civilizatoria de las democracias y la protección de las mujeres. No debemos hacerlo. Es decir, mi compromiso con la construcción de un proceso penal con perspectiva de género no se confunde con el vaciamiento o con la reducción, relativización de la presunción de inocencia y del estándar de prueba adecuado a los riesgos de error propios del proceso penal democrático. Debemos pensar que el incentivo debe ser mantener un estándar elevado
pero entonces, ¿y la impunidad? La palabra de la mujer no va a ser suficiente. Será suficiente para que las mujeres y sus familias sean bien recibidas al momento primero de la investigación, para que sean capacitados los policías, para que entonces, partiendo de la palabra de las mujeres, puedan ir a investigar y corroborar lo que traen. Con esto no estoy diciendo que hay que tener una corroboración respecto de los hechos directos del caso, pero los hechos que sean periféricos y relevantes también para la reconstrucción más rica de los hechos, de la hipótesis, no deben ser depreciados o menospreciados. Debemos hacer un esfuerzo para dotar el proceso penal de las capacidades epistémicas necesarias de modo a preservar la presunción de inocencia y al mismo tiempo y a la vez dar a las mujeres la relevancia que su palabra merece. Es decir, hechos y alegaciones sobre los hechos no se confunden, nunca se confunden, pero esto significa que las alegaciones que son realizadas por las mujeres al momento de la investigación deben ser llevadas en serio, deben ser llevadas sin la comisión de injusticias epistémicas de tipo testimonial, y que así, a partir de una investigación cuidadosa que mira su palabra, pero no solo su palabra, continúa a la labor epistemológica e investigativa que el proceso penal requiere. Esto creo que es absolutamente necesario para incluso destruir uno de los efectos nefastos que vemos en el momento actual, que es la presunción de mentira con la cual las mujeres son recibidas a menudo en un proceso penal con las características y los rasgos actuales. Debemos dotar a las mujeres de un espacio de acogida y un espacio donde su palabra tenga valor, y así entonces desde su palabra investigar los hechos del caso seriamente, comprometidamente, con la mejor reconstrucción probatoria. Bueno, estas son las reflexiones. Creo que la pandemia nos trae exactamente la oportunidad, aunque de forma trágica, nos trae la oportunidad de revisar el proceso penal como un ambiente de justicia como humanidad, si es que podemos recordar también las lecciones de Jojo Clay, que es un procesalista penal chino. Y es esto. Bueno, me pongo aquí a disposición de nuestro debate. Muchas gracias por la invitación. Muito obrigado, Janaína, pela exposição, pela participação uma vez mais. Passo agora a apresentar nosso querido professor Lênio, já desde logo agradecendo uma vez mais tanta disponibilidade da professora Isolina, professora Janaína e professor Lênio, pela participação no evento, destacando a importância que é esse diálogo entre Argentina, Chile, Brasil, e esse crescimento da filosofia e da teoria do direito latino-americano, tão importante para a compreensão e desenvolvimento do direito. Bom, queria agradecer uma vez mais ao professor Lênio pela disponibilidade. Tenho a honra de ser aluno, amigo, orientando do professor Lênio, que também tem levado o nosso nome da teoria do direito e da filosofia do direito no Brasil a todos os rincões aí desse planeta. O professor Lênio Streck é professor titular dos programas de pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, a qual tenho a honra de ser seu aluno, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que é a Unicinos aqui no Brasil, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, procurador de Justiça aposentado, advogado hoje, Streck Trindade, advogados. Professor Lênio, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pela participação. Passo a palavra. Muito bem, muito boa noite. Saúdo a todos.
Espero que o som esteja chegando bem. Esse texto depois ele já está eu iria fazer em espanhol, em castelhano, mas como estamos no Brasil, então eu passo depois uma versão dele em espanhol. Depois passo para o Jefferson e o Jefferson disponibiliza. Ainda falta, obviamente, ele é uma palestra escrita, então ele não tem as famosas metodologias, né? O meu tema é o perigo de o direito pós-pandemia resultar em um ceticismo jurídico. Essa é uma questão, para mim, usando uma palavra aí da moda, né, que acho que tem que fazer uma epistemologia da epistemologia. Existe tudo que é epistemologia hoje, eu fico pensando, até a modernidade tínhamos filosofia como ontologia. Depois, quando o primeiro sujeito disse cogito ergo sum e começou a querer explicar o mundo, ele começou a fazer epistemologia. Aí vem toda uma discussão do que é epistemologia. Talvez o direito precise efetivamente de uma boa epistemologia, ou seja, discutir as condições pelas quais eu posso dizer que algo é e algo não é. E, portanto, uma epistemologia, nesse sentido, rejeita questões relativistas, por exemplo. Não dá para relativizar nem a presunção da inocência, não dá para relativizar nada. Enfim, esse é o problema do segundo pós-guerra para cá. Uma parte ficou cética e apostou numa espécie de estratégia de uso do direito e teorias pragmatistas, e isso invadiu o próprio processo e muito. O Brasil é pródigo nisso com a questão das escolas instrumentalistas, e que não fizeram nenhuma epistemologia, pelo jeito. E, de outro lado, uma perspectiva, digamos, que foi sendo forjada por aquilo que se chama de força normativa da Constituição, garantias, etc., né, para além de relativismos. Como será o direito pós-pandemia, se pode falar disso, né? Em vários países periféricos, é possível perceber que há uma relação perigosa entre pandemia, o direito e a democracia. Essa relação decorre das tentativas de poderes executivos tirarem proveito da tragédia para a fragilização da democracia. A instrumentalização de uma tragédia global para fins antipolíticos e antijurídicos. Eu falo especialmente do Brasil, mas não retiro a possibilidade de outros lugares. O Brasil, com mais de 400 mil mortos, o Poder Executivo buscou, desde o início, uma espécie de laissez-faire pandêmico, ou seja, deixar acontecer que ocorresse uma imunidade de rebanho e o Estado como uma espécie de guarda noturno, como defendiam os liberais dos anos 70, 80. Pois é, porém, não precisavam ter aplicado a máxima em tempos de pandemia na década agora de 2020. O custo dessa estratégia é, segundo estudos, o Brasil respondendo por 1 em cada 4 óbitos por doenças no mundo pela Covid. Tivesse o governo tomado atitudes corretas desde o início, a partir do direito, nós teríamos um outro resultado. Poderia ser muito pior, não fosse a intervenção do direito, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, na DPF 652, a cogestão da crise entre União, Estado e municípios. Veja que essa decisão salvou o Brasil. Salvou ou deixou menos pior. Eu escrevo na minha coluna do Conjuro hoje
que a OAB, ao entrar com essa ação, ajudou a salvar o Brasil. No início da pandemia, o próprio Poder Executivo apostou numa hierarquização de vidas. O presidente do maior banco público, o Banco do Brasil, disse que não haveria maiores problemas. Imagina, agora tem 415, mas ele dizia na época, tinha 2.000 mortos. Não haveria maiores problemas que morressem 10.000 pessoas se disso resultasse a continuidade do crescimento econômico. Colocou-se a economia contra a vida, num falso dilema que nos deixa sem nenhum dos dois. Ainda depois de um ano de pandemia, é possível perceber discursos de empresários apoiados por adeptos do presidente da República, sustentando a tese de que políticas restritivas como lockdown seriam ditatoriais. Ainda ontem o presidente ameaçava até com um golpe de Estado com relação a isso. O próprio presidente comparou decretos de governadores com medidas de estado de sítio. Inacreditável, né? O vocabulário da liberdade servindo para justificar e legitimar a sabotagem das únicas medidas comprovadamente eficazes contra um vírus desse quilate. No fundo, estava na mesa, e ainda está, uma espécie de dilema do trem. Devemos deixar morrer 5 pessoas ou 10? Ou devemos matar um gordinho que está no outro trilho? Basta você puxar uma alavanca. É o velho dilema de Philippa Foot, tornado pop por Michael Sandel. Isso virou rotina no Brasil pandêmico. Nós fracassamos. O direito fracassou. Esse seria o espaço para que o direito mostrasse o seu grau de autonomia. Agir por princípio e não por política. Algo como na metáfora da série televisiva House of Cards, em que o presidente dos Estados Unidos sofre um atentado e precisa de transplante de fígado. Ele já sofria da doença e estava na lista de transplantes. No hospital, o médico diz que não pode fazer o transplante porque o presidente é o segundo da lista. Pressionado, ele responde, "It's the law." Uma decisão de princípios. Qual é o princípio? Uma vida é igual a uma vida. Não se coloca essa questão. Veja a força das palavras, "It's the law." É o direito, é a lei. Essa é a grande questão. Decidir por princípio já faz parte do próprio direito. É o direito que nos exige isso. Por isso, é possível dizer que no Brasil, tivessem as autoridades agido por princípio, hoje não estariam praticando uma eugenia brasileira. Eu, Pedro Serrano, Marcelo Catone, Martônio Barreto Lima, escrevemos um texto denunciando no ano passado, em maio, em que se dizia e que já tinha 3 estados da federação com protocolos dos conselhos de medicina, que diziam: pessoas com comorbidade, idosos, serão deixados de lado se faltar leitos de UTI. Uma eugenia tupiniquim, uma eugenia brasileira. E o que o direito fez? O que serviu o direito? Quer dizer que, então, uma escolha, um dilema moral, como o do dilema do trem, serve para fazer escolhas como se vidas não valessem a mesma coisa? Mas ninguém tomou providências com relação a isso. Tivéssemos agido sob o império do direito, o Ministério Público e as próprias defensorias públicas teriam agido de modo a instar o Judiciário, e especialmente a Suprema Corte, a se adiantar à tragédia. Há indícios de que a ideologização da pandemia tenha feito com que o Ministério Público, sempre pródigo no Brasil em ingressar com ações judiciais para prestação de saúde, tenha refreado a sua conduta. O país ficou tão fragmentado que juízes decidiram contra lockdown e medidas restritivas, inclusive contrariando medidas da OMS. Mas então qual é o papel do direito?
Para que serve uma Constituição que tem nítido caráter compromissório e dirigente? Ou nós somos sociólogos, ou nós somos engenheiros, ou nós somos economistas, ou será que ainda somos do direito? É difícil dizer, porque as faculdades de direito, principalmente no Brasil, se transformaram em faculdades de estratégia jurídica, em que os professores podem ser substituídos facilmente por coaching. Pode-se substituí-los por legal designs e essas coisas todas. As pessoas adoram isso. Algoritmos é a grande... Direito 4.0, uma grande velocidade. Vamos substituir por robôs. Esse é o direito? Ou isto é uma teoria política do poder pragmatista que pegou um dos lados do segundo pós-guerra, que é o ceticismo jurídico? Ceticismo não é direito. Eu fico fora. Eu fico fora porque eu optei pelo direito. Agora, se eu tivesse optado pela política, primeiro eu teria me candidatado a um parlamento. Teria feito outra coisa, eu seria um militante. Mas não, eu tive a infeliz ideia de fazer a opção por estudar direito. Eu tive essa infeliz ideia. Então, o que fazer? O que pode fazer o direito em uma crise desse quilate? E por que essa pergunta? Porque corremos o risco, após a pandemia, que nós criamos um clima semelhante ao que se seguiu ao término da Segunda Guerra Mundial. O surgimento de um ceticismo maior ainda do que o vivemos. Um ceticismo pelo qual direito não serve para nada. Direito não serviu para nada, assim como nas duas guerras não serviu para nada. Então, vamos transformá-lo na questão pragmática, análise econômica do direito. Vamos transformá-lo num mero instrumento, porque ele não segura a política. Agora, se ele não segura a política e se ele não segura a partir das constituições, é porque ele fracassou. E se ele fracassou, pulemos fora e vamos fazer outras coisas da vida. Essa é a discussão no meio de uma pandemia em que o direito é posto à prova. Então, há muita gente do direito que tem sua parte da culpa. Como disse, quem pensa no direito como estratégia ou como aposta no bom juiz, esta é outra armadilha. Você apostar no bom juiz. Você pensar, mas esse juiz tem um viés cognitivo, ou a testemunha. Esse é um caminho de você abandonar a estrutura e voltar à velha modernidade, que é o problema do subjetivismo, da aposta no protagonismo. Esse sujeito da modernidade que não pode ser domado e que todos nós, de forma otimística, tentamos domar. Agora, se no próprio direito você acha que esse sujeito não pode ser domado e apenas enganado, ou dar o drible nele, é porque você não faz direito. Você faz dribles. Você faz estratégia. Mas essa é a opção que nós temos que fazer. Eu respeito a opção de quem faz o outro caminho. O caminho de um lado do ceticismo, do pragmatismo. Eu faço o caminho tradicional. Eu faço o caminho de um certo e de um grande grau de autonomia do direito, que deve servir para controlar a política. Essa é uma questão que nós temos que pensar muito. Hoje, o ceticismo pode ser percebido não só no Brasil, mas fiquemos para não provocar reações bilaterais ou conflitos internacionais. O Brasil, a teoria dominante é uma espécie de realismo jurídico ou uma vulgata do realismo, que é a forma mais visível do pragmatismo. Porque, no limite, eu mesmo consigo dar razão, à primeira vista, ao desafio do cético. Como foi o caso da Segunda Guerra. Ora, para que serviu o direito? Como é possível que o direito fosse deixar isso acontecer? Mas, como que o próprio direito serviu para piorar o cenário? Porque as instituições que materializaram isso, a que chamamos de direito, no cotidiano das práticas, foram, no mínimo, coniventes. Não houve apuração da conduta, por exemplo, do Brasil, das autoridades responsáveis.
Não houve responsabilização institucional. Existem 62 pedidos de impeachment do presidente. O direito não serve para nada. Por quê? Porque no senso comum brasileiro e a dogmática jurídica, se entende que o presidente da Câmara dos Deputados tem poder discricionário. Ora, se ele tem poder discricionário, a política vale mais que o direito. Logo, não há direito. Logo, se o presidente decide como quer colocar o impeachment no dia que ele quiser, o direito não serve para nada. Para que serve o direito de novo? Então, se o direito não é capaz de constranger e controlar a morte como política pelo Estado, Houston, estamos com um problema. Acontece que precisamos resistir ao desafio do ceticismo, porque, paradoxalmente, é esse ceticismo que faz com que o direito não sirva para nada. E a resposta para o desafio do ceticismo está em voltar aos princípios primeiros, voltar à pergunta mais fundamental. O que é isto, o direito? Porque, sim, do ponto de vista formal, é verdade. Não houve apuração, por exemplo, no Brasil, das condutas das autoridades responsáveis. Não houve responsabilização, ou seja, não há e não houve accountability. Mas a questão é essa. Sem accountability, não estamos falando de direito. Até estaremos, desde que aceitemos, por exemplo, o paradigma positivista. O que é direito, o que é o direito o direito não é aquilo que deve ser, o direito é produto da fonte social autorizada a produzir direito. É isto. Mas será que o direito é só isso? Será que só que não é necessariamente verdade que o direito, como está apartado daquilo que ele deve ser? Porque compreender o direito e suas exigências significa levar também em conta aquilo que ele pretende ser. É como o exemplo do relógio de McIntyre, na sua distopia After Virtue, depois da virtude. Dizer que este relógio não marca bem as horas já tem todo um dever ser pressuposto, porque eu já sei de antemão o que um relógio faz. O que o direito deve fazer em uma democracia que se quer digna do nome? Essa pergunta faz parte necessariamente daquilo que entendemos por direito, ou não. Definir a esfera do que é legitimamente jurídico exige atenção ao que é legítimo. Uma coisa não está separada da outra. Eu aceito, por exemplo, o positivismo como tese. Muito bem. De fato, o direito deixou que esse caos acontecesse. Mas se eu trago para a discussão elementos que o positivismo equivocadamente deixa de fora, como a profundidade dos princípios que fazem o Estado de Direito ser o que é, e não é por acaso, não é um jogo de palavras que o Estado seja e se pretenda de direito, só aí, então, que eu percebo que não, o direito não deixou isso acontecer. O direito foi desconsiderado para que isso pudesse acontecer em seu nome. E esta é a grande questão. Tivéssemos levado o direito a sério, nada disso teria acontecido, porque não é só uma questão de injustiça, não é só uma questão de desumanidade. É preciso haver um modo de dizer que isso é antijurídico. Será possível que, depois de tantos anos de filosofia, estamos ainda presos a um lugar comum do que é legal, mas é imoral? Essa é uma pergunta. Uma Constituição como a nossa ou as nossas constituições já não dão conta disso de antemão? O que é isto, direito? Se respondemos como produto da fonte social autorizada, ok, o direito deixou isso acontecer. Mas volta a pergunta, sem accountability, ainda estamos a falar de direito? Se eu respondo que sim, sou derrotado pelo ceticismo, porque dia após dia a realidade joga em nossa cara que o direito, assim compreendido, não serve para nada. E acaba não servindo mesmo. Mas o ponto é justamente o de que podemos fazer mais. A teoria do direito pode mais. Fazer filosofia no direito é entender o direito e entender que o direito pode, do que ele pode ser. E entender o que o direito pode ser, perdoe-me, faz parte de entender aquilo que o direito é.
Matar um para não matar 5 é um dilema que até dá boas discussões e anedotas na sala de aula lotada de Michael Sandel. É um dilema que faz chorar no Brasil pandêmico, mas fundamentalmente em abstrato, ou na realidade é só um dilema moral. E o que o direito, e o que é o direito, se não for o critério para resolver antes os nossos dilemas morais? Não é o dilema moral que resolve o direito, é o direito que chega antes para resolver o dilema moral. No direito, o matar 1 ou 5 é um não dilema. Como saúde ou economia, é um não dilema, porque o direito é o critério. O direito foi ignorado em nome desses dilemas, tido como inescapáveis, exatamente porque não foi compreendido corretamente. Não sendo compreendido corretamente, o direito pode mesmo servir como mero instrumento para qualquer fim, até para matar. Eichmann respeitou o direito, dirá aquele que analisa pela ótica formalista. Ora, merece o rótulo de direito um sistema assim? Aparentemente, voltamos à velha discussão sobre o que é o direito. O direito pode ser mais do que isto tudo que eu falei. Se não for assim, fracassamos. Talvez seja ingenuidade minha, como um cético me acusará. Pode ser, mas eu sigo com meu otimismo metodológico. A vitória do ceticismo, do pragmatismo, do realismo, do voluntarismo, do estrategismo, é uma vitória de pirro, porque se estiver correto, todos perdemos. Uma palavra final, a tese dominante, inclusive na Alemanha, é o realismo jurídico, isto é, cada vez mais o direito legislado é substituído pelo jurisprudencialismo. O Matthias Esterhazy chega a dizer que é muito difícil o pobre do legislador competir com os tribunais. Os tribunais precisam apenas de uma tarde, com 6, 7, 8 votos, e o tribunal precisa fazer amplas negociações. O que sobra do direito nesse sentido? Posso dizer isso com o meu testemunho, que participei dos grandes eventos dos últimos tempos no Brasil, da presunção da inocência, lutada campo a campo, dia a dia, até a declaração da suspeição do juiz Sérgio Moro e todos esses eventos que comprometeriam a democracia no Brasil, com a inserção também no Código de Processo Civil. Dizendo isso para quê? Dizendo isso apenas como aquilo que é o direito. O direito pode fazer. Agora, se ele for levado e deixado de lado, como está sendo, inclusive pela teoria e pela dogmática jurídica, ele fracassou. Logo, se ele fracassou, nada temos a fazer. Por isso, o meu medo no direito pós-pandêmico é de que, do ceticismo que já temos hoje, porque tudo que está aí, a teoria dominante no Brasil é cética, porque o realismo é a tese dominante. O Brasil, mesmo a dogmática jurídica, ainda acredita que o juiz tenha condições de livremente apreciar a prova. Tudo isso, se isso tudo for possível, o direito fracassa. E o meu medo é de que venha depois da pandemia um descrédito, um ceticismo muito maior do que já tem hoje. Se dizia a partir de segundo pós-guerra, não adianta nada direito. Aí surgiram todas as correntes céticas, voluntaristas, etc. Não é por nada que, desde Hart e outros, sempre há dicotomia, formalismo, ceticismo, e etc., etc. E, de outro lado, um pouco mais, uma teoria mais formalista, mais conservadora, sem ser, obviamente, exegético, sem ser textualista, por óbvio,
a força normativa dos textos constitucionais e a força normativa das garantias. Por isso, essa é a minha preocupação daquilo que, se nós escaparmos da pandemia, não sei se escaparemos dos céticos, porque aí é um problema de democracia. E eu não acredito que ceticismos, etc., segurem a democracia. Obrigadíssimo, querido Jefferson, Isolina, Gonzalo, Janaína e todos, Martin e todos os demais que nos assistem até esse horário. Exato, 29 minutos, Jefferson. Muchas gracias, profesor Leño Stretch. Muchísimas gracias. Un gusto enorme escucharlo, pensar y cuestionar varios espacios en realidad en torno a lo que sucede actualmente en el derecho, en la sociedad en general. Comentarles que hemos trasladado en su momento que quienes quieran realizar interrogantes, preguntas, comentarios, lo pueden hacer en el Facebook del Instituto Gioja, donde se está haciendo la retransmisión de esta conferencia. Mientras ustedes han ido escribiendo consultas, comentarios, se lo hemos pasado a las y los ponentes. Vamos a ir por el orden de exposición. Hemos trasladado los comentarios y preguntas a Isolina. Isolina, te damos la palabra para poder responderlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Janaína y Lenio, por sus reflexiones. Creo que han sido también enfoques complementarios, así que bueno, es una alegría también que haya sucedido de esta manera. En relación con los comentarios que fueron surgiendo con motivo de mi exposición, yo creo que todos ellos tienen un común denominador, aunque provienen de distintas personas, como es la tensión entre libertad, encierro, entre derechos y políticas de cuidado, ¿no? Me parece que ahí está el nudo principal. No cabe duda que la pandemia afecta nuestra vida cotidiana. Tampoco es posible cuestionar en la actualidad la importancia del Estado como la institución rectora para el desarrollo de mejoras, no digo soluciones, esto ya sería demasiado, pero para la introducción de políticas públicas que permitan un acceso lo más igualitario posible a los recursos con los que contamos para poder paliar esta dificultad. Entonces, allí se plantea en este escenario entre la afectación de la vida cotidiana de todos nosotros, todas nosotras, en función de un virus que no podemos controlar, respecto de una institución que viene de la modernidad, que ha sido diseñada no para responder a pandemias como esta, que ha sido diseñada para desenvolverse en un mundo con ciertas normalidades, entre las cuales no estaba prevista la idea de la pandemia, y que a su vez está atravesada, este estado funciona atravesado por múltiples prejuicios. Uno de ellos es las cuestiones de género, otros son los viejismos, que hoy se pusieron en evidencia, ¿no?, porque ataca a las personas mayores. Entonces, en esa tensión, a mí me parece, desde la filosofía que voy desarrollando, que es la filosofía trialista, que aquí el foco de atención de la comunidad, de todos nosotros, y el foco de atención del Estado, tiene que estar puesto en salvaguardar a los más vulnerables de la pandemia. Esto parece sentido común, pero no es lo común en la toma de decisiones de muchos de nuestros países. Ahora bien, cuando digo que estas políticas públicas en el marco de este Estado, que no fue pensado para responder a una pandemia,
en el marco de este contexto institucional, entonces, me parece importante que esas políticas de intervención estatal que son necesarias para garantizar el acceso de recursos que lamentablemente son escasos a aquellos sectores que son más vulnerables, allí esa intervención debe dialogar, debe ser diseñada y puesta en marcha con los resortes de la democracia deliberativa, es decir, en contextos de diálogo en donde todas las voces sean escuchadas y a su vez que logren el mayor respeto de la autonomía personal posible. Esto que digo que parece abstracto, lo aplico, por ejemplo, a las medidas que se tomaron en relación a los geriátricos o residencias gerontológicas o ancianatos, que al día de hoy son permanentemente afectados por el COVID, por las razones que ya vimos, y allí uno ve claramente dos modelos de Estado con respuestas que no sirven ni una ni otras, a mi criterio. Uno es el Estado abstencionista, que dice, yo soy tan respetuoso de la libertad, más aún de estos viejitos que viven en esta residencia y de sus dueños, los dueños de los geriátricos, que yo no me meto. Establezco líneas genéricas y haga usted lo que pueda para el cuidado de esas personas que están allí. O si no, que se ocupe la familia, ¿no? Bien, ese es el modelo abstencionista que dio lugar a muchísimas muertes, fruto de abandonos de persona, como hemos visto, sobre todo, lamentablemente, en muchos países europeos, del norte europeo o del norte español. Lamentablemente ha ocurrido eso. Geriátricos cuyos dueños eran multinacionales y que no podían ser controlados, aunque quisieran, por el Estado, porque no había un dueño con nombre y apellido asequible. Había un fondo de inversión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un modelo que para mí no es el que nos lleva a un buen camino. El otro modelo es el del excesivo intervencionismo, el de un Estado que da por hecho que todos nosotros, todas nosotras, somos incompetentes para comprender la realidad y por lo tanto no vamos a tomar, prejuzgamos y decimos que todos los ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes no van a poder tomar decisiones razonables, y entonces yo vengo, papá Estado, y te digo, o mamá Estado, y te digo cómo actuar. Tampoco me parecen razonables las medidas paternalistas, siempre que estemos hablando de personas adultas. Y si son personas mayores, en todo caso, esas personas mayores o personas con discapacidad que están situadas en un especial lugar de vulnerabilidad, ellas también deben tener canales de escucha. Ellas deben ser escuchadas para el desarrollo de políticas públicas en donde la idea de cuidado la vayamos elaborando entre todos. No sea el sentido del cuidado, no sea el resultado de un grupo de iluminados que hoy ejercen el poder y nos dicen cómo actuar. Insisto, si hay un aporte o un elemento positivo del Estado actual, de la forma en que el Estado actual, el Estado basado en los derechos humanos, puede alumbrar un nuevo camino, es el de trabajar para articular mecanismos de democracia deliberativa, es decir, mecanismos de participación, en donde todas las personas que estamos atravesadas por este virus común, podamos expresarnos y desde allí el Estado o quienes tengan en sus manos la tarea de diseñar políticas públicas puedan hacerlo desde una legitimidad más consistente que la que en la actualidad sucede. En Argentina vivimos tensionados por estos dos modelos y lamentablemente las grietas políticas siempre conspiran contra el desarrollo de estas democracias deliberativas. Pero bueno, la filosofía del derecho puede
ser una voz que puede pujar en favor de la construcción de estos nuevos mecanismos. Y yo coincido, y con esto cierro, lo que decía Yanaína respecto al incremento de situaciones de violencia que se desataron en función del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la ASPO, por la pandemia, por motivos de género, pero también por motivos de vejez. Hay un aumento, por lo menos en Argentina se ha registrado en la Oficina de Violencia Doméstica, un aumento en las denuncias de personas mayores, varones y mujeres, por vivir situaciones de acoso y de violencia hacia sus personas y hacia su patrimonio, justamente a causa de los convivientes, que pueden ser parientes o no, pero de aquellos con los cuales les ha tocado vivir. Entonces, en suma, la pandemia creo que pone en descubierto las desigualdades más estructurales en las que vivimos. Y estas desigualdades no tienen que ver solo con la pobreza. La pobreza incide, pero también inciden los prejuicios que están en la cultura y que están muy vivos incluso en los pueblos más ricos. Y uno de esos prejuicios es la desconfianza en nosotros, en las ciudadanas, los ciudadanos, para comprender la realidad y tomar decisiones acorde a ella. En suma, un Estado, a mi criterio, saludable, un Estado que realmente trabaje para la salud pública, debería escuchar más, recoger más la opinión de la gente común y no solo la de los científicos y científicas, y desde allí, sin tanta bandería política partidaria, pensando en la gente común, en nosotros, entonces tomar medidas que sean más correspondientes con las posibilidades de comprensión y de decisión que cada uno ocupa. Inclusive la de las personas en los geriátricos, inclusive la de las personas que forman parte de comunidades indígenas, pero que son parte de un mismo territorio y de una misma nacionalidad. Gracias, profesor Isolina. Y bueno, de pronto ya paso la palabra para la profesora Janaína que pueda contestar las preguntas. Yo recibí muchos comentarios, les agradezco mucho a todos los que han tratado de enviarme, y recibí una pregunta del doctor Testa sobre la posibilidad de adecuación o compatibilización de estas, bueno, de adaptación de estas reflexiones que hice respecto de las mujeres a también las personas de situación de vulnerabilidad, las personas humanas LGBTIQ+. Creo que sí, yo creo que si hablamos de vulnerabilidad de género, más allá de las mujeres, también debemos pensar que el proceso penal requiere adecuarse. No solo, en realidad, cuando hablamos sobre esta adecuación del proceso penal a un proceso penal más democrático y no discriminatorio, también tenemos que mirar al fenómeno de la interseccionalidad, es decir, el género, también con la raza, también con, en fin, muchos otros factores. Y creo que esta capacitación de los actores jurídicos que operan en la investigación, en el razonamiento judicial y en todo para determinar los hechos de forma más adecuada y evitar errores, esto tiene que ver con el adecuado tratamiento de los estereotipos, ¿no? Es decir, primero hay que visibilizar, quitarles de debajo de la alfombra. Hay que enfrentar a nuestros fantasmas, a los fantasmas de nuestra sociedad tan discriminatorias, de nuestras sociedades, cada una a su forma, pero muy discriminatorias todas. Entonces hay que sacar del armario, debajo de la alfombra, los fantasmas que son los estereotipos, y hay muchos de estereotipos que
que de algún modo, muy injustificadamente, se meten en el razonamiento judicial, se meten en el razonamiento de la investigación y de este modo contribuyen a una determinación de los hechos que está equivocada. Entonces, sí, creo que hay que pensar en una forma de adecuar estas reflexiones que primero hice respecto de las mujeres, también a otras situaciones de vulnerabilidad muy expuestas en nuestra sociedad, en nuestras sociedades. Muchas gracias. Gracias, Janaína. Y bueno, yo quería agradecer una vez más a los interrogantes. E aí, Lênio, vou concatenar aqui duas provocações que chegaram, com uma minha também, que é a seguinte. Sofia Gala Campuzano diz o seguinte, que a democracia se cura com mais democracia, pois vivemos num Estado de direito e devemos fortalecer as nossas instituições. E aí ela faz uma observação que na América Central e na América do Sul nós estamos muito afetados ultimamente por golpes e as nossas democracias. E aí, no mesmo sentido, vem a doutora Rodrigues Serna, que fala o seguinte, pergunta o seguinte, como devemos pensar o funcionamento do Poder Judiciário para o futuro? E aí ela dá um exemplo, ante os decretos, leis, normas que são ditadas pelo Poder Executivo. E aí passo a palavra para você, te agradecendo uma vez mais aí. Lênio, tá mudo. Eu não tenho nenhuma objeção, eu concordo com tudo que foi dito pela Isolina e pela Janaína, porque são questões de garantias. A minha preocupação é de outro nível, né? Eu não digamos assim, para que o direito tem que servir para alguma coisa? Por exemplo, diz a Isolina que o direito não estava preparado, não está preparado para pandemias. A medicina também não, e a medicina deu a resposta. E veja, os países democráticos saíram muito bem, mesmo com a pandemia, porque o direito segurou. Ninguém pensa num país como Portugal, Espanha e outros em trocar regimes de governo, tirar garantias. Por quê? Porque Constituição é norma. Isso é levado a sério. Nós não levamos essa questão muito. Veja que aconteceu em Honduras e todos os dias acontece seguidamente em Equador. O Lugo foi tirado do poder no Paraguai não faz muito tempo. Há sempre essas ameaças, a Bolívia há pouco tempo. Quer dizer, é uma sina que nós passamos na América Latina, porque é sempre a política e não o direito. Então, eu me reservo, concordando com tudo que foi dito, mas eu me reservo com um discurso, digamos, mais do tipo, o direito tem que conter a política. O direito tem que conter os argumentos morais, senão ele não é mais direito. Então, é nesse sentido que eu procuro fazer esse discurso aparentemente mais conservador, é um discurso, digamos, de um constitucionalismo mais forte, mas, como eu disse, eu tive a infeliz ideia de não fazer política no direito e não moralizar o direito. Eu tive a infeliz ideia de ficar no lado da preservação de um elevado grau do direito, das constituições. Agora, os fatos, o cotidiano na América Latina nos mostra o grande problema que sempre aparece o direito usado como lawfare, contra o inimigo, o direito instrumentalizado pelo judiciário, e uma coisa que é da teoria do direito. E aí a comunidade jurídica falha. Falar agora só do Brasil. Não haverá condições de nós trabalharmos o direito em sério enquanto o direito for aquilo que o judiciário disser que é. Essa é uma tese realista do realismo jurídico, e enquanto nós cairmos nessa armadilha, nós sempre dependeremos
do bom judiciário. O que não significa que eu não defenda a todo tempo o Supremo Tribunal. Eu sou, como já sou conhecido no Brasil, eu sou amigos da Corte, porque inimigos ela tem demais. Então, eu sou amigo do Supremo, porque inimigos ela tem demais, muitos. Defendo a institucionalidade, fui o primeiro a defender essa questão e acusar o problema do contempt of court, o ataque à corte quando estava sofrendo. Tive discussões fortes com relação a alguns conceitos, né, sobre aquilo que o Dworkin chama de criterialismo. Criterialismo é o que tomou conta da dogmática jurídica. Então, se quer falar sobre, por exemplo, o conceito de flagrante, como se nós tivéssemos na década de 40. Engraçado é que, quando vai falar de suspeição, a gente não quer falar de década de 40. Suspeição a gente quer que seja falada da década de 2000. Afinal, o direito é de quando que é? Não. O Código não fala em parcialidade como suspeição, como o conceito de flagrante. Flagrante foi feito para pegar ladrões de rua, não foi feito para pegar gente que a utiliza hoje, como foi o caso do deputado. Eu tive desgastes muito grandes por defender a atitude do Supremo em defesa dele mesmo e da democracia contra esses atos, contra a própria institucionalidade, por assim dizer. Como disse o professor Leonel Severo Rocha, um sistêmico da CEPA, meu grande amigo, ele diz: quem segura a Constituição é o Estado Democrático de Direito. Sem o Estado Democrático de Direito não há Constituição. Não inverta isso, porque aí teremos um problema. Então, não use uma espécie de textualismo retrô, porque o textualismo tropeça na primeira sintaxe que vai se fazer sobre qualquer texto. Porque se eu for textualista para examinar determinados sentidos, eu tenho que ser textualista todo o tempo. Aliás, quando eu fui à Suprema Corte defender a presunção da inocência, eu cobrava dos ministros, especialmente o ministro Fachin, dizia: Vossa Excelência foi textualista dias atrás e hoje está rejeitando o texto. Eu não sou textualista, mas também não sou voluntarista. Há modos diferentes de encarar isso. Então, eu quero... como devemos pensar o judiciário, diz a doutora? Devemos pensar o judiciário aplicando o direito, não como uma espécie de formalismo atrasado. Eu diria que a literatura pode nos ajudar muito. Shakespeare, em 1604, fez uma ótima teoria hermenêutica para o direito. Ele mostrou que nem o Ângelo, que condena o pobre do Cláudio à morte por ter fornicado com sua namorada antes do casamento, esse é um péssimo juiz. Mas aquele que quer fazer sexo com a namorada do Cláudio, com a irmã do Cláudio, em troca de soltá-lo, é um péssimo juiz. Mas se nós temos um péssimo aqui e um péssimo aqui, quem sabe a gente procura o do meio. Sabe qual é o do meio? O do meio é um juiz constitucional, que não é nem escravo da lei e nem aquele que é o dono dos sentidos da lei. Portanto, as teses pragmatistas nesse sentido, elas são afastadas. Então, eu, com toda a alianeza e com todo gosto, quero agradecer ao Gonçalo e quero saudar a Esoline e a Janaína. Eu concordo com todas as teses, porque eu sou suspeito até, quer dizer, suspeito no Brasil é o Sérgio Moro, mas, enfim, eu sou suspeito em fazer defesas, desde meus tempos de promotor de justiça, a todo tempo sobre minorias, questões de gênero, etc., sempre estive
nesse lado, portanto, estou a favor de todas essas teses. A minha preocupação nesta palestra era apenas mostrar os meus medos pós-pandemia, ou seja, como preservar o mínimo grau de autonomia do direito para não ser predado, corroído pelos seus predadores, principalmente em países periféricos. E o Brasil é pródigo nisso, não só o Brasil, há pouco tempo Bolívia, etc. A política predando o direito. E o direito só foi feito e só tem sentido se ele conseguir evitar que a política o prede. O direito foi feito pela política. O direito foi feito pela moral, foi feito pela economia. Mas depois que ele está posto, há que se ter muitos cuidados para que ele não seja destruído por aqueles que o fizeram. Um grande abraço, meu querido Jefferson. Temos encontro daqui a uns dias na aula. Isolina, Janaína, Dr. Gonçalo, saludos de Brasil. Muito obrigado, Lênio. Felicito pela grande fala que você nos presenteou aqui. Felicito também a professora Isolina, professora Janaína, e penso que temos ainda uma outra grande pandemia para lutar depois que tivermos a sorte de superar essa pandemia de coronavírus, que é a pandemia que afeta o direito todo dia. E acho que com as falas de vocês três hoje... Eu chamo isso de coronajúris. É um pouco... Coronajúris. É justamente um pouco esse antídoto que nós precisamos do coronajúris, que é discutir o direito a sério e em sério. E aí passo ao meu encerramento aqui, farei uma pequena agradecimento em espanhol, agradecendo una vez más a Gonzalo, mi amigo, la Universidad de Buenos Aires, Instituto Guioja, profesor Isolina, un gusto rever, aunque sea por los medios virtuales, y deseando que muy pronto ojalá todo se pase y podamos estar juntos, sea en Brasil, sea em Argentina. Lênio, uma vez mais, obrigado. Janaína, obrigado. Obrigado a nossa Estácio de Sá, a BD Conche. Gonzalo, gracias y la palabra es tuya, amigo. Bueno, muchas gracias, Jeff, muchas gracias. Sumarme simplemente a los agradecimientos de Jeff. Gracias, profesora Dabove, gracias, profesor Streck, gracias, profesora Matías. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Agradecer también a los y las asistentes que trasladaron sus preguntas, sus consultas, y a todas las instituciones que participaron en el auspicio de este evento. Especialmente a la Academia, bueno, no auspiciada, sino como organización, a la Academia Brasileña de Derecho Constitucional. Simplemente comentarles que se prevé que esta serie de encuentros, estos diálogos en parte virtuales, que también celebro como Jefferson, poder hacerlo alguna vez que podamos encontrarnos personalmente, continuarán. Tenemos previstos otros eventos, así que estaremos informándolo por las redes. Posiblemente, o casi seguro, el 10 de junio hay otro encuentro. Para poder mínimamente o tímidamente proponer estos diálogos desde los espacios académicos para pensar los tiempos que corren. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Chao. Saludos. Muy lindo. Cariños. Obrigada. Cariños. Gracias. Chao.